26 de abril de 2026. Londres no solo fue testigo de un maratón, fue testigo de un terremoto en la historia del atletismo. Mientras el mundo procesaba el nuevo récord mundial de Sebastián Sabe, un hombre a solo 11 segundos de distancia estaba reescribiendo las leyes de la lógica. Su nombre, Yomif Kejelcha. Con tan solo 28 años, en su primer maratón oficial, hizo lo que las leyendas tardaron décadas en intentar, bajar de las 2 horas. Hoy, Kejelcha es el único ser humano en el planeta que puede decir que jamás ha corrido un maratón por encima de ese muro legendario. ¿Es un prodigio de la pista, el rey del medio maratón o el futuro dueño de los 42 kilómetros? En este video, analizamos la carrera del atleta que convirtió lo extraordinario en su estándar de debut. Para entender cómo Kejelcha destrozó el cronómetro en Londres, hay que mirar atrás, a la pista de tartán. Yomif no nació maratonista, nació como un proyectil. Con solo 16 años ya era campeón mundial juvenil en los 3000 metros, y poco después, dominaba el mundo en los 5000. Su zancada larga y elegante se convirtió en su marca registrada. Pero en 2019, hizo algo inaudito para un corredor de larga distancia. En una pista de Boston, detuvo el tiempo en 3 minutos y 47 segundos para la milla. Es, hasta el día de hoy, el récord mundial de short track. Esa velocidad punta, esa capacidad de mantener un ritmo asfixiante bajo techo, fue la base de su éxito actual. Durante años, fue el eterno candidato en los 10.000 metros, acumulando platas mundiales y rozando la gloria olímpica. Sin embargo, la pista se le estaba quedando pequeña. El mundo del atletismo se preguntaba, ¿qué pasaría si llevamos esa velocidad a las carreteras? Antes de su asalto a Londres, Kejelcha decidió que la carretera sería su patio de juegos. En febrero de 2025, en Castellón, firmó una actuación de otro planeta, 26 minutos y 31 segundos en 10K en ruta. Se quedó a solo 7 segundos del récord mundial, consolidándose como el segundo hombre más rápido de la historia en la distancia. Estaba enviando un mensaje, su resistencia era ahora tan letal como su velocidad. Pero su idilio con España venía de antes. En octubre de 2024, en el medio maratón de Valencia, Yomif hizo historia bajo la lluvia. Con un tiempo de 57 minutos y 30 segundos, destrozó el récord mundial por un segundo. Fue una exhibición de fuerza bruta y ritmo constante que dejó claro que los 21 kilómetros ya no tenían secretos para él. ¿Y qué hay de su punta de velocidad? En abril de 2025, Kejelcha participó en el evento Adicero Road to Records en Herzogenaurach. Allí, en los 5K, volvió a brillar con un tiempo de 12 minutos y 54 segundos. No solo ganó la carrera, sino que registró la tercera mejor marca mundial del año, demostrando que podía correr a ritmos de récord sin importar si la carrera duraba 12 minutos o 1 hora. Finalmente, llegó el día. Londres, 26 de abril del 2026, el debut más esperado en la historia del maratón moderno. Yomif Kejelcha no venía solo a probar la distancia, venía a desafiar la frontera que separaba a los humanos de los mitos, la barrera de las 2 horas. Desde el disparo de salida, el ritmo fue suicida. Kejelcha, fiel a su ADN de velocista, se pegó a la sombra de Sebastián Sabe. Durante 41 kilómetros, el mundo contuvo el aliento. No solo estaban corriendo por la victoria, estaban corriendo contra el reloj más famoso del deporte. La historia se hizo añicos en Demol. Aunque Sabe se llevó la corona y el récord mundial con 1 hora 59 minutos y 30 segundos, Yomif Kejelcha cruzó en 1 hora 59 minutos y 41 segundos, tan solo 11 segundos después. En su primer maratón competitivo, Kejelcha se convirtió en el segundo hombre en la historia en bajar de las 2 horas en condiciones oficiales. Este es el debut más rápido de todos los tiempos. Hoy, Kejelcha ostenta un récord que nadie más tiene, es el único ser humano que jamás ha completado un maratón por encima de las 2 horas. El hombre que saltó de la pista al asfalto para demostrar que para él lo imposible es solo un calentamiento. Después de lo visto en Londres, la pregunta ya no es si Kejelcha puede ganar un maratón, sino, ¿qué tan lejos puede llevar el límite humano? Con apenas 28 años, Yomif ha entrado en su madurez competitiva con una ventaja que nadie más tiene, la velocidad terminal de un atleta de milla y la resistencia de un recordman mundial de media maratón. Su futuro inmediato apunta a un solo lugar, el récord del mundo en maratón. Si en su debut absoluto, sin experiencia previa en los muros del kilómetro 35, fue capaz de rodar en 1 hora 59 minutos y 41 segundos. ¿Qué pasará cuando aprenda a gestionar tácticamente los 42 kilómetros? Muchos expertos coinciden, Kejelcha tiene las piernas para recuperar el trono mundial para Etiopía. Ya hay quienes se atreven a compararlo con Bekele o Gebre Selassie, palabras mayores que solo se dicen de alguien destinado a la inmortalidad deportiva.
Quizás, Yomif sea el elegido para llevar el límite humano a la frontera definitiva de la hora y 58 minutos. El atletismo ha cambiado. La era de los maratonistas que suben de la pista para retirarse ha muerto. Yomif Kejelcha es el líder de una nueva generación que corre maratones a ritmos de sprint. Londres fue solo el aviso, lo mejor está por venir. ¿Y tú, crees que Kejelcha será el hombre que logre bajar de una 59 en una carrera oficial? Déjalo en los comentarios y suscríbete para no perderte nada de la era más rápida de la historia. Nos vemos en el siguiente video.